Al menos era exponer en la cárcel una serie de obras que usted había hecho ya con ese premeditado intento de fomentar el respeto entre ellos. Efectivamente. Sí. Entonces ya inicio la obra colocándolo en cada celda, o vamos a decir, cada persona que está dentro en la cárcel que tuviera un símbolo para el respeto. Y aparte de eso, se hace un taller invitándoles a que realicen esas obras para unirlas a las que ya existían. Un siguiente paso, además de hablar con las autoridades del centro, es hablar ya con ellos. Efectivamente. Ha sido muchas horas estar con ellos. Imagino que algunos recibieron bien, igual algunos no tan bien, o todos. Sí, bueno, al principio yo creo que con respeto, y puede ser igual un cierto o desconfianza también, ¿no? Pero poco a poco yo creo que fueron dándose cuenta que lo que se les estaba cambiando de alguna forma eran los momentos que estaban allá, que a veces son sumamente aburridos y duros, y les estaba creando una ilusión nueva. Entonces, a ellos y a los funcionarios. O sea, que al último... Y entonces, por ejemplo, en las celdas, ¿qué les propone usted que ponga? Bueno, pues yo en el momento que entro, pues voy haciendo unos grupos y voy viendo un poquito las personas que más o menos están interesadas. Entonces les propongo, con unas técnicas que son sumamente sencillas, participar en la obra. Entonces yo presento unos polímeros que son en madera y en diferentes materiales, les enseño las técnicas, pero única y exclusivamente para participar en la obra, no técnicas de dibujo y cosas estas que ya tienen ellos, o sea, que ya hacen en diferentes actividades, modelado, escultura, en diferentes... Entonces yo simplemente... Esas imágenes que estamos viendo corresponden más o menos a ese... Efectivamente, ese fue el primer mural que se hizo, el frente, que se hizo la presentación del centro penitenciario de Martutene. Y entonces ellos en concreto participan que en la colocación de los distintos elementos, también en darlo color, ¿no? Esto, por ejemplo, también, ¿no? Eso lo que estamos viendo también, ¿no? Participan absolutamente en todo, desde el principio hasta el final, o sea, desde cómo colocarlo, incluso trabajar qué tipos de colores vamos a emplear. Entonces yo pienso que es parte importante hacerles partícipes de la obra, y es la forma de, vamos a decir... O sea, que son los, digamos, los artistas, los artífices, y después también son los receptores, porque... ¿no? Ellos son también los que... al colaborar en esa obra, ya se convierten en artistas, se convierten en colaboradores de la obra, en una única obra, además. Eso es lo, vamos a decir, lo más interesante, ¿no? Porque digamos, las partes de todos están unidas en él. Unidas en una sola obra. ¿Hicieron algún tipo de evaluación? ¿Hablaron con ellos? ¿Se sintieron todos satisfechos? ¿Cómo fue, digamos, esa primera experiencia? Efectivamente, al principio, pues bueno, subirles un poquito el ego, yo creo que allá les viene muy bien, porque la autoestima baja es lo que predomina normalmente en un centro de estos. En un centro de estos. Bueno, de hecho, entras y la de uno mismo baja pues a la altura de los pies. Entonces, ahí es donde hay que empezar un poquito, pues ser fuerte y empezar un poco pues a trabajar lo que es el arte puro y duro, ¿no? Y ellos empiezan a dar cuenta que igual de cosas sencillas que yo he ido realizando, ellos empiezan a crecer y hacen cosas francamente buenas. Bueno, esa es la experiencia de Martutene, pero después en las prisiones de Madrid y en concreto en Alcalá de Henares, Alcalá Meco, ¿no? También, no sé si es el siguiente paso, pero también lo realiza, ¿no? Prácticamente, bueno, seguido de la de Martutene, se hizo en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, que eso físicamente para mí fue la más dura, ¿no? Porque a nivel estatal hay 2 centros penitenciarios psiquiátricos, que es lo más duro. Claro. O sea, yo pienso que estas películas... Además ahí el elemento de psiquiatría incide mucho, ¿no? Efectivamente. O sea, ahí están los casos más extremos que se pueden conocer en el país, ¿no? Y entonces el pasar eso, a mí me tocó estar ahí 15 horas y 12, 13, hasta 16 horas he estado seguidas. Y que estás... ¿El trato con esas personas era complicado? ¿O qué? Al principio sí. Al principio... Romper resistencias igual y así, ¿no? Sí, el llegar, el romper... hay un hilo que es, bueno, la desconfianza, ¿no? Y el romper, el pasar eso, pues cuesta un poquito. Pero bueno, pasando ya el segundo día ya la gente incluso te ayudaba. En el momento que tenías alguna tensión con alguno de los internos, otros internos te ayudaban. Porque claro, ya estás sin ningún tipo, vamos a decir, de funcionarios que tengas a mano. Entonces resulta a veces difícil, pero fue... ¿Y el resultado fue
también... Muy positivo. Muy positivo. Muy positivo, sobre todo en esos ambientes que te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, que te quieran un poco en eso, pues es... Las imágenes que estamos viendo ahora ya corresponden a qué, al Alcalá-Meco. Eso pertenece al Alcalá-Meco, sí, efectivamente. ¿Cómo fue la experiencia allí en Alcalá-Meco? En Alcalá-Meco, pues fue un paso superior a Martutene, ¿no? Pues una cárcel grande y bueno, es más difícil el aunar criterios porque, bueno, primero, estamos hablando de 20 nacionalidades que hay dentro de un centro, de unas 1.400 personas, 1.300 personas. Entonces, el encontrarte con 20 nacionalidades, pues bueno, ya establece ya una variedad muy notable. Una ¿no? variedad, efectivamente. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí empezamos incluso ya con las obras, esculturas, pinturas, haciendo en los polímeros, incluso haciendo unos vídeos que cada uno en su idioma repetía respeto, 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 respetuar, 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 o sea, varias veces, y eso lo grabábamos y se hacía un vídeo de mucho tiempo, ¿no? 20 nacionalidades ya es para hacer un ratito. Y la verdad fue una experiencia también bonita, porque ahí tuve la oportunidad de crear un mural de 1.200 metros, perdón, de 220 metros de largo, que son unos 1.000 y pico metros cuadrados, que, claro, cada cuadro que se ve ahí en fotografía... Es el que se está viendo, ¿no? Efectivamente. Sí. Son cuadros que miden 4 por 4 y luego acompañado de los derechos humanos del artículo 3. ¿Y cómo se repartieron el trabajo? ¿Cada uno voluntariamente...? Lo de dentro eran todos voluntarios. Todo esto es obra gráfica, ¿no? Lo de que es el mural, pero lo de dentro todo, que hicimos equipos y poco a poco colocándolos, vamos a decir, cada habitación, cada espacio, y cada uno incluso elegía las piezas que más me gustaban. Esos murales llevan muchísimo trabajo, ¿no? Bueno, el mural quiero decir, estos son realmente fotografías impresas en esto. Entonces lo que está ahí es, bueno, es un mural que impone por su tamaño, ¿no? Claro. Y luego el mensaje que tiene ahí en él, que estamos hablando de los derechos humanos, que está en los idiomas más relevantes. Estábamos, bueno, se hizo realmente una selección de los idiomas más hablados ahí en el, en el centro. Alemán, español, inglés, árabe, esperanto. O sea, se hizo un poco una selección de los derechos humanos. Y eso fue, vamos a decir, algo importante porque todo el mundo que pasa por ahí lo ve. Pero y en concreto lo que más eficaz tiene que ser para ellos es el participar, ¿no? Y el tomar parte en esa obra, bueno, un reto hasta cierto punto también, ¿no? Es un reto porque realmente el que les invitemos a las personas que venimos de fuera, además, decir que aclarando bien que sin ningún tipo de ánimo de lucro, ¿no? Sin ninguna idea política, sin ningún credo religioso. Entonces ellos han valorado el respeto. ¿Estas actividades en los centros penitenciarios tienen continuidad? Sí, ¿no? ¿Se establecen unos talleres más o menos permanentes o cómo? Bueno, hasta ahora llevo 8 realizados. Y esta semana ya se estaba, vamos a decir, completando el borrador para realizar los 78 centros a nivel estatal. Entonces... O sea que ya se ha extendido muchísimo, 78 centros. Efectivamente, entonces se van a hacer los 78 en un plazo de 4 años. Y eso es poco lo más, vamos a decir, lo más importante es ya confirmar que esos centros se van a realizar. Por ir a nuevos elementos. Tenía que anotado, además tenemos imágenes también por aquí, el catálogo, la exposición en el claustro de la iglesia Santa María de Deva. ¿Esto cómo fue? Bueno, primero mi intención era entrar en los credos religiosos y, claro, por supuesto, en mi juventud pues tuve una preparación... Este es el claustro. Tuve una preparación y, bueno, quería empezar con mi religión, ¿no? Y esos pasos pues fueron bastante difíciles, tan difíciles casi como en las cárceles. Sí, yo pienso... ¿Por qué? Porque fue recibido también así con un poco de prevención. Desconfianza. ¿O qué? Sí, desconfianza. ¿Qué pasa? Ven a un artista y dice, estos locos del arte pueden venir aquí con cualquier cosa. Eso puede ser la desconfianza. Sí. Bueno, y a veces con razón, ¿no? Porque se pueden hacer barbaridades y por ignorancia. ¿Y su propuesta concreta, que era también realizar en el claustro una experiencia? Eso es como homenaje a las personas que trabajan para el respeto. Entonces, de ahí empezamos a realizar esta instalación que mi intención
Estamos viendo también, hay algunos cubos, Ese ¿no? es el claustro más antiguo de